Compañeros, buenos días. En el video de hoy pues vamos a intentar hacer el estudio de los elementos que son inherentes a la suma de vectores y a la diferencia de vectores. Entonces, iniciamos con el concepto de suma, desde lo analítico y luego desde lo geométrico. Vamos a decir que sean A y B dos vectores del espacio bidimensional. Entonces, si A es el vector de componentes A sub 1, A sub 2 y B es el vector de componentes B sub 1, B sub 2, denotaremos la suma de vectores como A más B, así quedará simbolizada. Y la forma analítica de designarla va a ser la siguiente: A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2. Conclusión: cuando vayamos a calcular la suma de dos vectores, entonces el resultado, el vector suma, va a ser coger las primeras componentes de cada uno de los vectores y sumarla, coger las segundas componentes de los vectores y sumarlas, y el resultado de las primeras componentes va a ser la primera componente del resultado, y el resultado de las dos componentes siguientes de las segundas componentes va a ser el resultado que iría en la segunda componente de A más B. ¿Qué tenemos aquí desde lo geométrico? Si inicialmente tengo un punto P de coordenadas x, y, entonces yo puedo generar una traslación en el plano de ese punto P con un director. ¿Quién va a ser la guía de mi traslación? El vector A. Con mi vector A es de componentes A sub 1, A sub 2, y mi vector B es de componentes B sub 1, B sub 2. Entonces, al yo coger el punto P y trasladarlo a través de la guía A, me va a quedar ese punto P en un punto Q. ¿Qué coordenadas tiene el punto Q? Pues es de coordenadas X más la traslación, o sea, en primeras componentes, que sería A sub 1, Y, que es la segunda componente, más la traslación, que sería A sub 2. Esas serían las coordenadas del punto Q. Ahora voy a tomar el punto Q y lo traslado hasta un punto L a través de una guía llamada vector B. ¿Cuáles serían las componentes del punto L? Pues sería X más A sub 1, ¿cierto? Y a eso le añadí un segundo movimiento que lo llamé B sub 1, Y más A sub 2, y a eso le añadí un movimiento llamado B sub 2. Listo. Allí tenemos. Noten una cosa, compañeros. Podemos ver que esa referencia geométrica de traslación de puntos pues termina siendo este mismo resultado de aquí. ¿Por qué? Porque el punto L, que está designado de esta forma, X más A sub 1 más B sub 1, Y más A sub 2 más B sub 2, pues le puedo generar un pequeño cambio teniendo en cuenta de que estos números X a sub 1, B sub 1, Y a sub 2 y B sub 2 son números reales. Entonces van a cumplir las propiedades que cumplen los números reales, y lo que tendríamos en realidad es que R es de esta forma: X más A sub 1 más B sub 1, Y más A sub 2 más B sub 2. Conclusión: le estoy aplicando un movimiento, véanlo, que es el movimiento aditivo de los vectores. Noten que en mi representación geométrica pues he intentado generalizar este tipo de traslación para un punto inicial fuera del origen.
Es por ese motivo que aquí se genera un término adicional. Entonces, allí tendríamos, perdón, la suma de vectores. ¿Y qué nos faltaría para poder concebir de manera correcta la diferencia de vectores? Pues hay un elemento bastante importante que es el negativo de un vector. Desde lo analítico, tenemos que, si definimos un vector A, digamos, que pertenece al espacio vectorial de dos dimensiones, entonces aquí debe existir un vector menos A, que es el negativo de A, de tal forma que menos A, perdón, de tal forma que si A es de componentes A sub 1, A sub 2, entonces menos A es de componentes menos A sub 1, menos A sub 2. ¿Qué pasa en lo geométrico, compañeros? Desde el aspecto geométrico tenemos que si, por ejemplo, este es el vector A, entonces menos A va a ser este. Pilas. En cuanto al módulo, A y menos A poseen el mismo módulo. En lo que sí se diferencian va a terminar siendo, o la diferencia se presenta en la dirección. Uno diría, pero no, es que geométricamente tenemos que A y menos A son paralelos, o representaciones de ellos son paralelos. Cuidado, si ustedes notan el sentido que se le está dando a los vectores es distinto. Por ende, cuando se trace un ángulo, por ejemplo aquí, ¿sí? Teta sub 1, va a ser distinto a este ángulo, teta sub 2, ¿sí? Entonces vamos a tener que ser muy cuidadosos con esto. Ya tenemos definido lo que es el vector negativo de un vector, el negativo de un vector. ¿Y por qué es tan importante? Porque vamos a pretender expresar la diferencia de vectores como la suma de vectores. Entonces, sean A y B, dos vectores que pertenecen al espacio vectorial de dos dimensiones. A va a ser de componentes A sub 1, B sub 1, perdón, A sub 1, A sub 2, y B va a ser de componentes B sub 1, B sub 2. La diferencia, que la vamos a simbolizar como A menos B, se puede expresar como la suma del vector A con el negativo del vector B. ¿Sí? Es decir, que A menos B a la final, analíticamente, va a ser expresado como A sub 1 menos B sub 1, A sub 2 menos B sub 2. ¿Sí? ¿Y qué pasa en lo geométrico? Pues muy fácil. Fíjense que si aquí tengo mi vector A y mi vector B, este que se encuentra aquí es el negativo del vector B, o sea, menos B. Si ustedes se fijan, cuando hacíamos la referencia de la suma, obteníamos que el vector A más B, o sea, el vector suma, terminaba uniendo la cola del vector A, que es el primer vector, con la cabeza del segundo vector, o sea, el vector B. Por eso iría desde cola hasta cabeza del último vector. Noten aquí, uniría, como es una suma, lo transformé en una suma. Entonces, la cola del vector A, que es el inicial, con la cabeza del segundo vector, y ese sería A menos B. Pilas con este truquito geométrico. Si llego y por aquí son 2, 4, 2, 4. Yo por aquí completo mi paralelogramo, entonces voy a obtener que este también, este de aquí, es A menos B. ¿Este quién sería? Pues el vector B, pilas por la dirección. Si la apuntara hacia abajo sería menos B, pero este es B. Mírense esta suma. Si yo cojo a B, el vector B, y lo sumo con el vector A menos B, entonces dicha suma va a ser igual, miren, aquí me quedó ¿quién? A.
Este tipo de deducciones se pueden hacer desde lo geométrico y como se pueden dar ustedes cuenta, pues es muy sencillo. Hasta el momento hemos dejado claro lo que es el referente teórico de la suma y la diferencia de vectores. En el próximo video tendremos la oportunidad de socializar un ejemplo con el cual vamos a poder despejar un par de dudas. Les agradezco su atención y que tengan un buen día.